Bueno, vamos a comenzar con el tema 5, referente a sistemas PAN y PPM, que se usan mucho este, como parte de la transformación de una señal de voz a una señal digital, es una de las etapas, y este tema ha sido dividido en dos partes. Vamos entonces a comenzar con la primera de ellas, que se refiere a los sistemas de comunicaciones digitales y luego al teorema del muestreo. La figura muestra el proceso de transmisión de una señal digital. En temas anteriores hemos conversado sobre esto. Sin embargo, ahora vamos a ampliar la explicación de la forma como se transmite una señal a través de un sistema de transmisión, ¿no? Entonces, él está constituido por varias etapas. La parte superior es la parte de la transmisión y la parte inferior, la parte de la recepción. Ellos están conectados, la transmisión con la recepción, a través del canal de transmisión. Y bueno, vamos a empezar. Eh, la primera actividad que hay que desarrollar es la fuente de información digital. Este, Hay una fuente, ¿no?, que, cuya función es transformar el mensaje que se va a transmitir en una señal eléctrica que se pueda ser enviada por el sistema. Este, por ejemplo, la voz en el inicio no es una señal eléctrica, una señal acústica. Y entonces hay que transformarla a una señal digital y aquí vamos a explicar cuál es el proceso. Pero después que la señal es transformada en una señal eléctrica, hay que hacer lo que se llama codificación de fuente, que es transformar esa señal en 0 y 1, o sea, transformarla en una señal binaria, ¿no? Porque eso es lo que entiende el sistema, la señal binaria. Después que la señal es transformada en binaria, vamos a encriptarla. Vamos a encriptarla. ¿Encriptarla a qué se refiere? A cifrarla. ¿Por qué se cifra una señal? Por razones de seguridad, de manera de evitar que otra persona pueda acceder a la información que se está transmitiendo. A eso se refiere la encriptación. Son programas que se hacen, ¿no?, algoritmos que se hacen para evitar de que las señales puedan ser accedidas. O sea, hay personas como un intruso que quiere eh, conocer la información que estamos transmitiendo, entonces se evita con la encriptación. Bueno, la señal es encriptada y hay que hacerle codificación de línea. Esta señal va a ser transmitida a un receptor. Este receptor está a una cierta distancia del transmisor. Entonces la señal, mientras viaja del transmisor al receptor, puede sufrir ruido, ¿no? O puede ser atenuada, ¿no? Y la señal que va a llegar al receptor no va a ser la misma que salió del origen. Entonces, por eso se hace la codificación de canal. Se le agregan bits redundantes a la señal. Esos bits redundantes van a permitir que la señal sea recuperada en el destino. Esto tiene otra acción importante, que reduce el VAR. El VAR es la tasa de errores perdidos. Cuando se le agrega a la señal bits redundantes, cuando se le agrega a la señal bits redundantes, sucede de que se reduce el VAR. Entonces la señal que llega al destino es la que salió desde el origen. Esta es la parte más importante. La codificación permite detectar y corregir errores, ¿no? Y este es un tema muy amplio, ¿no?, que se desarrolla en otras materias. Ahora tenemos la multiplicación. La multiplicación, un concepto que ya vimos en otros temas. En un sistema se
se dimensiona para que haya una cierta cantidad o una cantidad importante de comunicaciones simultáneamente, y entonces eso se realiza a través de la multiplexación. La multiplexación puede ser por división de frecuencia, o sea, se le asigna a cada comunicación una frecuencia, o por división de tiempo, se le asigna a cada comunicación un intervalo de tiempo. Esto lo veremos en este capítulo más adelante. Después, podemos comenzar, es lo que yo estoy comentando, que es lo que dice aquí: un sistema se dimensiona para que se comuniquen una cantidad óptima de personas al mismo instante. Y por eso la función de la multiplexación es la compartición de los recursos del sistema para que haya comunicación por varias señales diferentes. Se hace una comunicación de una ciudad a otra ciudad, que haya un tráfico telefónico importante. Esto no puede, la conexión entre ellas tiene que ser usada de la mejor manera. Entonces, por eso se multiplexa, para que haya una cantidad importante de comunicaciones al mismo tiempo. Y como acabo de comentar, puede ser por división de frecuencia o por multiplexación por división de tiempo. Bueno, esta señal que sale de un origen, va a llegar a un destino, tiene que ser sincronizada. Es muy importante sincronizar las señales, porque para que las señales en los diferentes nodos, cuando pasa por los diferentes nodos de una comunicación, lleguen en el tiempo preciso, porque si no, la información se va a perder. En el caso de CAN-TV, el sincronismo se toma de un reloj atómico que se encuentra en su sede principal, en la central internacional. Es un reloj atómico porque tiene elementos atómicos, y son atómicos porque es un reloj del cual se va a sacar la señal de referencia para hacer el sincronismo de todo el sistema. Entonces tiene que ser un reloj de que tenga una hora correcta, pues, ¿no? Que no se deslice en el tiempo. Y por eso es un reloj atómico. Bueno, entonces hay que sincronizar. Sin embargo, para sincronizar una señal, hay que hacer una sincronización de la señal completa, y por eso se hace la señal de sincronismo de bit, la señal de sincronismo de trama y la señal de sincronismo de la portadora. Como pueden ver, hay que hacer diferentes tipos de sincronismo, ¿no? Entonces, la sincronización de bit, que es la primera que está aquí, permite distinguir el intervalo correspondiente a cada uno de los bits transmitidos. La señal está constituida por una serie de bits y ellos tienen que estar sincronizados. Después viene la sincronización de trama. La trama es el conjunto de bits, ¿no? Y hay que lograr que, así como se sincronizaron los bits, sea sincronizar la trama. Y luego la sincronización de la portadora, ¿no? Que permite recuperar la frecuencia y la fase de la portadora, ¿no? Eso se hace a través de un filtro pasabanda para hacer la detección coherente de la señal. Entonces, como pueden ver, la manera para transmitir una señal y recuperarla correctamente requiere de un sincronismo que a su vez hace una sincronización de los bits de la señal, de los bits de la trama y de la portadora. Bueno, después que la señal es sincronizada, hay que modular. La modulación es un concepto muy importante en las telecomunicaciones, porque es la modificación de la característica de una señal portadora mediante una moduladora. La señal, para transmitirla, hay que modificarla, ¿no? Y eso se llama modulación. Hay modulación analógica y modulación digital. En esta materia vamos a ver la modulación analógica. Vamos a ver que, como dice aquí, que se modifica una de las características de la señal. ¿Cuáles son esas características? Bueno, son o la amplitud, o la frecuencia, o la fase. Y eso es lo que está incluido en esta materia, la modulación analógica. ¿Por qué se modula? Bueno, es muy importante. La modulación es muy importante porque facilita la propagación de la señal de información, reduce el ruido y la interferencia, te permite asignar las frecuencias. Eso es lo que es la multicanalización, lo que acabamos de ver. Las señales se separan
y se separa mediante frecuencia. También se puede separar mediante tiempo. Evita la interferencia de canales. Claro, al separarla se reduce la interferencia. Protege la información de las degradaciones por ruido y define la calidad de la información transmitida. Fíjense que es muy importante entonces modular una señal. A la modulación le vamos a dedicar dos temas, porque este es un punto, un concepto muy importante. Bueno, si la modulación fuese digital, hay diferentes tipos de modulaciones. Estas modulaciones que están aquí, como las que están aquí, PSK, codificación por cambio de fase, QAM, modulación de amplitud en cuadratura, ASK, codificación por cambio de amplitud. Hay otras, ¿no? Pero fíjense, igual que la modulación analógica en cual se cambiaba una de las características de la señal, aquí sucede lo mismo. Pero fíjense que hay la variación de la fase, la variación de la amplitud, ¿no? O por cambio de amplitud. Entonces, es más o menos lo mismo, tienes que modificar una característica de la señal, pero en este caso la señal es digital, ya la señal es digital. Como comenté, las modulaciones digitales escapan de esta materia. Bueno, después hay que preparar la señal, esta señal modulada, para que salga al aire. Va a salir al aire separada en frecuencia, separada en tiempo o separada por código. Estas son las metodologías de acceso múltiple que se utilizan. Una señal, hay sistemas que utilizan la modulación por división de frecuencia, otra por división de tiempo y otra por código. Esto es muy usado sobre todo en los sistemas de telecomunicaciones móviles. Bueno, ¿y para qué es esto? Fíjense, acceso múltiple es que permite que al mismo tiempo, al unísono, salgan varias señales, ya separadas de frecuencia, separadas de intervalos de tiempo o separadas mediante códigos. Bueno, después que la señal está preparada para salir al aire, hay que separarlas. Y para eso se usan unos filtros, ¿no? Entonces, el filtro se usa para limitar la señal modulada en función del ancho de banda establecido por el canal de transmisión. Permite controlar la potencia de transmisión de la señal modulada y permite controlar la interferencia entre los símbolos. Los símbolos es un conjunto de bits. Entonces, las señales se mandan en símbolos, que es un conjunto de bits, como lo he dicho, pero hay que separar estos símbolos porque si no hay interferencia. Bueno, la señal sale, como comenté, todos estos nodos que están en la parte superior se refieren al emisor y van a salir a través de un canal. Ya saben los tipos de canales, ¿no? Los tipos de canales que hay, porque eso lo vimos en otro tema, ¿no? Y bueno, este canal puede ser un cable de cobre, un cable coaxial, una onda de radio o un rayo láser, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Que cuando la señal viaja por el canal, va a ser atenuada, ¿no? O posiblemente le atacan otros elementos que actúan sobre la señal, ¿no? Como el desvanecimiento, ¿no? La pérdida de potencia, y eso hace que la señal que llegue al destino puede llegar de mala calidad. Y esa es una de las razones poderosas por las cuales la señal se codifica, porque se le agregan bits redundantes a la señal para asegurarse que la señal llegue a la recepción. Bueno, el canal de transmisión, ¿no? Es el medio por donde se transmite la señal modulada. Acuérdense que la señal fue modulada en esta etapa. Este canal de transmisión puede ser analógico o digital, eso lo hemos visto en otro tema. Pero cuando viaja por el canal es afectada, como lo dije, por el ruido, la atenuación y la limitación del ancho de banda, ¿no? Porque hay canales limitados por el ancho de banda y otros limitados por la potencia. Fíjense, por ejemplo, el ancho de banda, la transmisión de una señal telefónica es limitada por el ancho de banda. Bueno, entonces esas son las características del canal, ¿no?, de transmisión. Finalmente, la señal va a llegar al receptor y todos los pasos que hemos comentado van a ser hechos en un sentido inverso. Bueno, esos son los pasos para transmitir
una señal digital o también una señal analógica, porque era el proceso de transmisión de una señal a través de un sistema de telecomunicaciones. Ahora vamos a hablar del teorema del muestreo. Teorema del muestreo. ¿A qué se refiere esto? Fíjense, eso se refiere básicamente a, a uno de los pasos para transformar una señal analógica en digital. La voz es una señal acústica. Cuando se habla frente a un micrófono, la señal se transforma en una señal analógica, que es lo que está mostrado aquí. Pero para transformar en una señal digital, que es la salida, porque fíjense, la entrada es una señal analógica XT, y esa señal sale digitalmente. Para hacer eso, hay que hacer varios pasos. Aquí están mostrados dos de los tres pasos: el muestreo y la cuantificación. Falta otro, que es la digitalización. Vamos a ver más adelante. Entonces, ¿de qué trata el teorema del muestreo? El teorema del muestreo trata de un teorema que se le aplica a la señal analógica como primer paso para transformarla en una señal digital. Aquí usted tiene la señal analógica, usted la muestrea, fíjense que está mostrada a ciertos intervalos, y después que la señal es muestreada, es cuantificada. Como le dije, falta un paso, que es la digitalización. Y vamos a seguir hablando de este proceso. Esta es una señal analógica y la señal va a ser muestreada. Fíjense que es muestreada cada cierto tiempo. Pero cada cierto tiempo no puede ser cualquier tiempo. Tiene que ser uno muy específico, que es el que habla, el que dice el teorema del muestreo. El teorema del muestreo de Nyquist, aquí está el nombre del señor, dice de que para que una señal analógica, al muestrearla, sea recuperada, tiene que muestrearse al doble la frecuencia más alta de la señal. En el caso de la voz, de la telefonía, el ancho de banda es 4 kHz. Entonces, si hay que muestrarla al doble, entonces será 8 kHz, 2 por 4, que es lo que dice aquí. La frecuencia de muestreo tiene que ser 2F máximo, ¿no? Porque si no es 2F máximo, esto no va a funcionar. Si usted divide 1 entre 2F, le va a dar el periodo, y eso le va a decir cuál es el tiempo en que usted tiene que muestrear. Fíjese, usted tiene una señal XT analógica y quiere transformarla en una señal muestreada. Entonces tiene que tomar esta señal, ¿no? Y multiplicarla por un tren de impulso. Un tren de impulso, esta es la señal. Usted, cuando convoluciona estas dos señales, pues se produce esta señal, que es lo que se llama señal pan. La señal pan sigue siendo una señal analógica, porque pareciese que es digital, pero no puede ser digital, porque una señal digital solamente tiene dos amplitudes: la amplitud de 1 y la amplitud de 0. Aquí, como puede ver usted, hay varias amplitudes. Entonces, esto no es una señal digital, esto es una señal analógica. Y tiene otra vez la misma figura. La única manera de hacer una señal pan es tomar la señal analógica y convolucionarla por un tren de impulso. Esto es lo que se llama pan. Aquí lo dice. La señal resultante está modulada por amplitud de pulso, que es lo que dice aquí: Pulse Amplitude Modulation. Es que, ¿para qué se hace esto? Este es el primer paso para transformar una señal analógica en una señal digital. Fíjense, en el dominio de la frecuencia, ¿no? Fíjense que la señal, cuando usted la convoluciona con el tren de impulso, ¿no? Esta señal que está aquí, fíjense que es la convolución, ¿no? Fíjense que esa convolución de estas dos señales me lleva a esta fórmula que está aquí, que si usted la ve con detenimiento, le va a recordar a la transformada de Fourier, porque realmente lo que han hecho es aplicar la transformada de Fourier del tren de impulso en el dominio del tiempo, ¿no? En otro tren en el dominio de la frecuencia. Acuérdense que lo que hacía la transformada de Fourier, transformar una señal del dominio del tiempo al dominio de frecuencia. Esto es lo que se está haciendo
con el teorema del muestreo. Ahora bien, hasta ahora se ha dicho que la señal hay que convolucionarla con un tren de impulso, pero realmente el tren de impulso no existe, porque un impulso es algo ideal. En realidad se hace con un tren de pulso. Una cosa es un impulso y una cosa es un pulso. Entonces, por supuesto, el pulso tiene que tener una corta duración. Entonces, esto es lo que está aquí. Realmente no se hace con impulso, sino con pulso. Y cuando se hace con pulso, cuando la señal va al campo de la frecuencia, pues toma estas características que tiene aquí. Aquí hay unos elementos conocidos por ustedes, como son W sub 0, que es 2pi F0, ¿no? Y T sub 0 es el periodo de la repetición de los pulsos. Bueno, entonces ya saben que cuando se va a convolucionar, la señal analógica no puede ser con un tren de impulso, sino con un tren de pulso. Esto se ve ahora aquí más claro. Fíjense, aquí hay una persona que está hablando. Esto es una señal acústica. Para transformar esta señal en digital, primero hay que muestrar la señal acústica se transforma en analógica. Pero esta señal analógica se va a muestrear, como se muestra, se presenta en la figura. ¿Cómo se va a muestrear? Al doble de la frecuencia más alta. Como la frecuencia más alta de la voz es 4 kHz, bueno, tiene que multiplicarla por 2 y da 8000 Hz, 8000 ciclos por segundo. Entonces, esta señal es muestreada 8000 ciclos por segundo, pero esto es tiempo. ¿Y cómo sé yo cuál es el tiempo en el cual se va a muestrear? Bueno, divide T igual a 1 sobre 2F, y eso va a dar 1 sobre 8000, y así usted va a saber el tiempo en que se va a muestrear la señal. Aquí lo ven, fíjense. Esta señal analógica se muestra aquí, se muestra aquí, se muestra aquí, y así sucesivamente. ¿Cuándo? ¿Cada cuánto tiempo? 1 sobre 8 kHz, eso da 125 milisegundos. Entonces, esta señal se muestra aquí, se muestra acá, 125 microsegundos. Pero este es el primer paso para transformar una señal analógica digital. Faltan dos, la cuantización y la codificación. Estos son 8 kHz, que es 8000 muestras por segundo. Estas 8000 muestras por segundo, más adelante explicaré que se transforman cuando se codifican en 8 bits. Y cuando usted multiplica 8000 por 8 bits, da el famoso valor 64 kbps, que es la velocidad de un canal de voz. Bueno, entonces esta es la manera como se muestrea una señal. Cuando nosotros vemos el ancho de banda de audición, o sea, el audible va entre 20 y 6 kHz. Sin embargo, no es necesario transmitir todo este ancho de banda para transmitir la voz. La voz se puede ser transmitida en un ancho de banda que va de 300 a 3400 Hz. Pero para fines prácticos se redondea a 4. Esto va a 300 Hz a 3400, entonces redondea a 4 kHz. Entonces se dice que el ancho de banda telefónico es 4 kHz, pero en la realidad va de 300 a 3400, pero se redondea para fines prácticos, para fines de cálculo. Y la frecuencia de muestreo será el doble, 4 por 2, 8 kHz, que es lo que está mostrado aquí. Bueno, así hemos terminado esta primera parte